Vamos a continuar ahora hablando de turismo, hablando de cómo ha ido este verano. ¿Quieren saber qué es lo que ha pasado este verano en cuanto a viviendas turísticas se refiere? Bueno, ya hablamos hace unas semanas, hicimos un análisis del turismo centrándonos sobre todo en hoteles, ¿no? Pero ya decían los responsables de algunas cadenas hoteleras que muchas de ellas habían perdido mucho volumen de clientes pues a favor de la vivienda turística, de esas casas y chalés. Bueno, pues hoy vamos a ver qué es lo que ha pasado en esas casas y chalet con un balance que ha realizado una empresa de Conil que precisamente se dedica a la gestión de estas viviendas, a ayudarlos, a orientarlos para que estas viviendas se den de alta en ese registro andaluz de las viviendas turísticas, de los alojamientos turísticos. Bueno, pues esta empresa ha gestionado, ha orientado a más de 600 personas y hoy vamos a hablar sobre qué es lo que ha sucedido en Conil este verano y si ha mejorado o empeorado la cuestión tras esta situación que tenemos, esta crisis sanitaria. Pedro Moreno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Ha sido todo un placer. Bueno, Pedro Moreno, hay que decir que habéis preparado un balance en el que habéis hecho una encuesta con más de 100 encuestados, a los que habéis hecho diferentes preguntas para analizar un poquito la situación de este verano en el sector turístico, en lo que se refiere a alojamientos turísticos, que cuando hablamos de alojamientos turísticos, Pedro Moreno, ¿a qué nos referimos exactamente? Claro, date cuenta que muchas veces, digamos que esto es algo nuevo porque la mayoría de las encuestas que se establecen pues van destinados a un alojamiento turístico como pueden ser los hoteles, pensiones, hostales, pero realmente el tema de las viviendas turísticas o los alojamientos de turismo rural, realmente como que existe poca información. Y sin embargo, Conil, tanto Conil como todo lo que es la costa, es una realidad. Es una situación donde nos encontramos que hay muchas viviendas dadas de alta en el registro de turismo de Andalucía y es digamos, un sector muy importante económico que no podemos obviar y que tenemos que ver, analizar cuáles son un poco la situación en la que se mueve y cómo ha afectado, pues en este caso, por ejemplo, el COVID, ¿no? Esta crisis sanitaria, cómo ha afectado a la hora de los turistas de elegir su destino vacacional y dónde quiere alojarse. Y en eso es lo que nos hemos basado. Hemos cogido una muestra de 100 propietarios de vivienda. Tenemos otra preparada para los clientes que todavía no está terminada porque es un poquito más difícil, pero esta actualmente, que es 100 propietarios de vivienda, que hemos cogido al azar, ya sea tanto porque hay dos modalidades, la vivienda con fines turísticos y las viviendas de alojamiento rural, ¿vale? Y a partir de ahí, pues hemos hecho una serie de preguntas y vamos a ver un poco los resultados de forma orientativa. Es una encuesta que hemos hecho nosotros directamente y realmente es un poco para arrojar un poco de luz a ver un poco la situación de los propietarios de las viviendas turísticas. La situación de los propietarios que a mí me ha llamado mucho la atención. Vamos a ir viendo algunos de los gráficos de esta encuesta que ha realizado Artesur, esta empresa, y aquí habéis preguntado tanto a dueños, propietarios de viviendas con fines turísticos y viviendas turísticas de alojamiento rural, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Sí, mira, brevemente, las viviendas con fines turísticos se pueden dar en los municipios mayores de 20.000 habitantes y donde o pueden estar cerca del mar, ¿vale? Digamos, y se puede alquilar durante todo el año. En diferentes épocas del año puede ser susceptible de poder alquilar la vivienda, donde también te pide una serie de requisitos. Sin embargo, las viviendas de alojamiento rural solamente se puede alquilar sobre una media de 90 días al año y tiene que tener unos requisitos porque, por ejemplo, no pueden estar cerca de 1.500 metros de lo que es la ribera del mar. Entonces, hay viviendas
que se quedan fuera de esta catalogación y tienes que entrar o bien o eres vivienda con fines turísticos o eres de alojamiento rural. Si no reúne con los requisitos que ellos te establecen, pues no podría, digamos, de forma oficial y de forma arreglada, no puede ejercer dicha actividad. Por lo tanto, en este abanico, pues vemos que hay una variedad de las dos tipologías. A ver si podemos ver, ahí lo tenemos, ese es el gráfico. Tenemos que hay qué tipo de vivienda turística ofertas. Es, sin lugar a dudas, la vivienda con fines turísticos la que gana en este gráfico que estamos viendo. Hay propietarios que tienen las dos y las turísticas rurales, solo un 30% en este gráfico. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es la siguiente página, la número 4, donde se evalúa cómo ha ido la temporada de alquiler en este verano 2020, una evaluación que se hace, ese no, es la que pone evaluación, si es posible, Alfonso, y en la que si vemos las viviendas turísticas y las viviendas turísticas rurales, que hay dos gráficos ahí, solo hay un 2% en la vivienda con fines turísticos que no ha alquilado este verano, un porcentaje ínfimo, y también un 2% en la de rural, que tampoco ha alquilado. Después, en la respuesta bien, mal, regular, en ambos casos gana el bien. Es decir, vemos como la vivienda turística tiene un 45% que dice que le ha ido bien esta temporada y en la rural un 70% dice que le ha ido bien. Coincide con todo lo que se decía, ¿no? Que el turista en este verano ha estado buscando casas de campo. Exactamente. Como podéis observar, dentro de lo que es los gráficos, vemos cómo hay ese 2%. Son personas que por el tema del COVID no han querido alquilar directamente. O sea, por miedo, por tal, no han optado por no alquilarlo. Sin embargo, es verdad que nos demuestra cómo la vivienda de alojamiento rural ha sido, digamos, el gran protagonista, digamos, en este verano a la hora de que los clientes opten por esta tipología de vivienda. Por lo tanto, vemos como hay un 70% de las viviendas rurales que le ha ido bien. O sea, es un porcentaje muy alto. Sin embargo, en las del pueblo, digamos, en las del pueblo es un 45%. Por lo tanto, vemos como en el pueblo ha costado más trabajo poder alquilar la vivienda, pero se ha alquilado, pero sin embargo en las zonas rurales ha sido totalmente un éxito. Es un poco lo que nos podemos ver. Es cierto que, por ejemplo, en el pueblo mal le ha ido un 23%, sin embargo, en el campo, en las zonas rurales, un 10%. Por lo tanto, vemos que como ya también se decía, como el perfil del turista se decanta o se ha decantado en esta pandemia por buscar sitios más seguros, con menos saturación de casa, más tranquilo, que tuviera mejor una piscina, una zona verde, buscando un poco la naturaleza. Esto también se puede ver un poco en lo que ha pasado en los pueblos de alrededores. Según las informaciones, pues lo que hace entender es que realmente los turistas quieren un destino más seguro donde se van al interior, ¿vale? A las viviendas que tengan una tipología que esté en medio de la naturaleza o que tenga una piscina, huyendo un poco de lo que puede ser la aglomeración o de las casas de lo que son los pisos y demás. Entonces por ahí nos puede dar un poco de por dónde pueden ir un poco ese perfil y esas inquietudes donde digamos los turistas quieren elegir qué alojamientos quieren elegir para sus vacaciones. Por lo tanto, podemos observar cómo el turismo rural o el turismo de interior o las viviendas de alojamiento rural pues van a ser, digamos, como uno de los grandes protagonistas de cara a lo que es el perfil de los turistas que nos vienen y que nos van a venir. Los turistas que, desde luego, ante esta pandemia, ante esta crisis sanitaria, lo que buscan es seguridad, seguridad ante todo en la vivienda que van a alquilar, y por eso desde Artesur también habéis preguntado por las medidas a aplicar frente al COVID, en la que
más, vamos a decir que la mitad por lo menos ha creado su propio plan de contingencia y lo ha puesto al servicio de los alojados, de los turistas. Ujú. Como sabe Guille, hace ya tiempo, a lo primero, lanzamos este plan de contingencia para que todas aquellas personas que tuvieron una vivienda turística o rural podían hacer su propio plan de contingencia. Realmente, por una parte, nos sentimos bastante satisfechos por la labor que desde la empresa se ha hecho, porque vivíamos momentos difíciles, mucha incertidumbre y realmente no había. Estaban saliendo los planes de contingencia de otra tipología de alojamiento, pero concretamente de las viviendas con fines turísticos o de alojamiento rural específico, adaptado a la realidad que muchas viviendas tenían, pues la verdad que no había mucha información. Por lo tanto, nos pusimos manos a la obra, hicimos este plan de contingencia un poco a medida para que las personas que fueran propietarios pudieran hacerlo. Y realmente, la verdad que me sorprende cuando hemos hecho las encuestas, cómo la mitad, el 50%, sí han hecho su propio plan de contingencia, donde otra gran parte sí han hecho una parte de ese plan de contingencia, que ha sido ponerle carteles identificativos, ponerles el hidroalcohólico y hacer una limpieza y desinfección de lo que es la casa. Y hay un porcentaje muy pequeño donde dicen que solamente han hecho la limpieza y la desinfección. Por lo tanto, nos hace ver que todavía queda trabajo por hacer, pero también desde aquí pues agradezco digamos, el compromiso y la responsabilidad de todas estas personas que se han preocupado para que realmente sus viviendas fueran lo más seguras posible. Y me consta el esfuerzo, el gran esfuerzo que han hecho, porque date cuenta que muchos de los perfiles de las que son dueños de casa, tienen una sola vivienda. Suele ser unos ingresos extras a su economía familiar, donde gracias a este dinero, muchos de ellos pues lo apoyan para los estudios, para un poco amortiguar un poco la situación de crisis que se tiene, y por lo tanto creo que es meritorio de agradecer la responsabilidad por parte de todas las personas que han tenido viviendas turísticas, el ejemplo que han dado, porque realmente hemos recibido a muchos turistas y se recibían en vivienda y alojamiento rural. Por lo tanto, era muy importante las medidas que se han tomado, y yo creo que también es de agradecer y de tener en cuenta cómo este sector sí quiere profesionalizarse y este sector sí quiere estar al 100% en todas las cuestiones de alquiler y de prestar este servicio tan importante para nuestro pueblo. Un servicio que prestan mayoritariamente los propietarios de la vivienda y que no es gestionada por terceros. En el caso de Conil de la Frontera llamó mucho la atención pues ese 65%, donde dicen que son ellos mismos los que alquilan y gestionan ese alquiler. En referencia a las tarifas de los alojamientos, llama también mucho la atención que los precios se han mantenido igual, independientemente de la crisis. Exactamente, es curioso porque se pensaba que iban a bajar los precios y demás, pero sin embargo la mayoría piensa que no han mantenido los mismos precios. Hay un porcentaje, un 20% que sí lo ha bajado. Yo creo, pero ya es una consideración personal, creo que en las viviendas de Conil sí han bajado un poco el precio porque se veía un poquito más difícil el poderlo alquilar. Entonces mucha gente ha optado por un poco hacer una rebaja en el tema del alquiler. Sin embargo, en la mayoría pues se ha mantenido y nadie ha subido los precios. Por lo tanto, también frente a esta situación, la gente ha mantenido los precios que han tenido en otros años. Aquí hay una cuestión que a mí se me escapa, ¿no? Porque no tengo los antecedentes. Pero, ¿cuál es la media de los alojamientos? ¿Cuál ha sido la media de los alojamientos en años anteriores? ¿Te refieres al número de alojamientos? Sí. O a ver, esto es una situación que, como hemos hablado desde el principio... Me refiero al tiempo. Bueno, al tiempo, periodo. al periodo de estancia. Sí. El periodo de estancia, como ve la mayoría, es una semana. O sea, podemos decir que el perfil de las personas que vienen a Conil y que optan por tener un alojamiento de una vivienda, prácticamente la mayoría es una semana. Luego hay una parte que estamos hablando de entre 3 y 5 días,
o sea, lo que es un poco el fin de semana, un poquito más. Y luego hay otro porcentaje más pequeñito que son 15 días. Por lo tanto, yo creo que ahí también, según los datos estadísticos anteriormente, era por todo conocido que normalmente las personas venían a echar o un mes o 15 días. Ahora cada vez vienen menos Se tiempo. acorta ese tiempo, Se sí. acorta ese tiempo porque creo que también las vacaciones para muchas personas quieren también visitar otros lugares o quieren tener otro tipo de experiencia. De hecho, por ejemplo, una de las cosas también de este estudio es cómo también los clientes, ¿no? También visitan, aunque estén en Conil, pero visitan diferentes municipios de alrededor. Por lo tanto, estamos hablando de que nuestro destino, el destino Cádiz, es un destino muy demandado y que todo esto nos enriquecemos de todos. O sea, da igual que se aloje en un sitio o a otro, porque al final de cuentas siempre repercute directa o indirectamente en nuestro destino, ¿no? Un destino turístico, Conil, que siempre ha dicho que es un destino turístico familiar. Aquí, sin lugar a dudas, queda clarísimo con esa Sí, 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 pregunta sí. y con las respuestas. La mayoría de los que alquilan una vivienda turística, ya sea rural o no, han recibido a familias. Sí, eso también es una tendencia también yo creo que tiene que ver con, digamos, las políticas turísticas que se han hecho desde CONIC, ¿no? Desde el Patronato de Turismo, cómo llevan años fomentando el turismo familiar. Y entonces, pues eso al final repercute en que, las personas, pues al final se decanten por ese turismo familiar. Por tanto, cuando existe una estrategia, cuando existe una planificación, luego los resultados se pueden evaluar. ¿Qué pasa? Que muchas veces esa evaluación, pues como que se queda corta, ¿no? Es como queremos hacer cosas, pero luego ¿quién evalúa el tema? Es cierto que, claro, estamos hablando de que estos son una serie de encuestas, un poco de un sondeo general. También había que profundizar más sobre cuál es el por qué el turismo joven, ¿no? Que muchas veces tanto será machacado como si fuese el culpable de todos los males del turismo, cuando realmente es un turismo joven el que también hay unos buenos comportamientos de este turismo. También ellos disfrutan de las playas, de los restaurantes, o sea, generan una economía dentro del municipio. Yo creo que, en definitiva, no debemos poner barreras al turismo, sí podemos incentivar cuál es el tipo de turismo que queremos, pero tenemos que ser un turismo inclusivo donde CONIL tiene que estar abierto a todo tipo de perfiles de público, amigos, familiares, parejas, en fin, un poco de abrir ese abanico porque realmente tenemos una gran oferta a nivel alojativa para poder digamos, acoger a todas las personas que vengan a Conil y paralelamente eso repercute en la gastronomía porque por eso hay tanto número de elevados de restaurantes. O sea, una cosa viene con la otra, la oferta, la demanda y hace que, por ejemplo, Conil se haya, digamos, mantenido como si fuera en un balón de oxígeno, en una burbuja, en medio de una situación totalmente que no se sabía por dónde va a salir y que realmente se ha hecho un ejercicio muy importante de responsabilidad para intentar que Conil fuera el destino lo más seguro posible. Llama mucho la atención, ¿no? Porque hay una parte en la que habláis de la procedencia, ¿no? De las personas que alquilan. Y es curioso, ¿no? Porque incluso ya también alquila pues gente que viene de otros países. El turismo extranjero, aunque con un 5%, también se está acercando al alojamiento turístico. A ver, el tema, por ejemplo, del turismo internacional, con el tema de los aeropuertos y demás, ha sido el gran varapalo de la economía turística de España. Sobre todo también en Conil, sobre todo lo podemos ver, ¿no? Los hoteles, que muchos hoteles se nutren de un turismo internacional que este año no ha podido venir. Entonces, todo repercute muy negativamente a lo que ha sido la economía. Si digamos, en esta situación, si no hubiera una pandemia o no hubiera una situación, pues este año Conil podía ser uno de los mejores años o sea, de turistas que podía venir a Conil. Frente a ese, de cuenta que hay mucho turismo español, la mayoría, muchos de ellos repiten, por lo tanto eso también da un plus que el turista que viene a Conil repite, por lo tanto hay una fidelidad
y eso hace garantizar que las personas que tienen alojamiento, pues hay una continuidad del turismo. Una continuidad del turismo, pero a mí hay un gráfico que a mí me gustaría que lo viéramos. Es la pregunta número 10 que se le ha hecho a los propietarios de viviendas turísticas, que tiene que ver con la generación de empleo. Mucha gente dice que esto del alojamiento turístico ha sido un varapalo para el empleo. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Mm. De que muchas de estas viviendas turísticas también han generado empleo. Claro, a ver, el tema del el turismo es uno de los sectores productivos más importantes que tenemos, eso está ahí. El turismo realmente repercute directa e indirectamente en la producción en todo lo que es la economía y, lo que hace es pues que si tenemos un modelo también existente de vivienda turística y de alojamiento rural, eso está ahí, no podemos mirar hacia otro lado, es una realidad. Y esta realidad hace de que muchas familias de Conil coman. Esta realidad hace de que muchas empresas de Conil también puedan comer, porque ellos salen a los supermercados, salen a la tienda pequeña, van a una peluquería, van a una zapatería, van a los restaurantes, van a la playa, van al ocio, se puede tomar una copa en los diferentes terrazas que pueda haber en el pueblo. Por lo tanto, esa economía que existe es una realidad y ha hecho que gracias a este modelo que tenemos tan plural, porque Conil es verdad que tiene una gran variedad de tipos de alojamiento, desde hoteles, hostales, pensiones, viviendas, camping, o sea, hay un gran abanico. Lo importante de todo esto, ¿qué es? Que todos rememos a una misma dirección, que no excluyamos a nadie, que sea inclusivo, incluyendo también este nuevo modelo que ya se le está dando forma y que lo que se pretende es que se profesionalice y que cada vez se regule más las viviendas, porque el hecho de que una vivienda esté regularizada significa de que está localizada, significa que paga sus impuestos en su IRPF, en la declaración de la renta, significa un tema de seguridad, porque todas las personas que vean a las viviendas tienen un registro, como en cualquier hotel o cualquier establecimiento, donde pasa a la Guardia Civil y eso también nos da seguridad a nosotros, donde tienen contratos de alquiler, donde se le da una serie de garantías, donde eso hace que el destino también sea un destino más seguro y de más calidad. Por lo tanto, creo que tenemos que ir apostando por darle visualización a una realidad, que son el tema de las viviendas turísticas, alojamientos rurales, y tenemos que empezar a dar pasos importantes en su priorización también, en buscar un equilibrio entre la población, las zonas rurales y también que no exista una saturación de vivienda, que exista una formación para las personas que están alquilando sus viviendas y sobre todo en la generación del empleo vemos como en la encuesta cada vez hay más gente que optan por contratar los servicios externos de la limpieza, del mantenimiento, O incluso de la gestión. completa, ¿no? De De la hecho, vivienda. por ejemplo, en Conil, todas las inmobiliarias, un porcentaje de sus beneficios vienen precisamente por el alquiler. ¿Qué pasa? Que también hay una competencia, ¿no? Que están digamos, las grandes portales de alquiler, pero bueno, son cuestiones también, hay pequeños modelos que se están poniendo en marcha como plataformas de casas con encanto, o sea, que se está trabajando y realmente pues poco a poco se tiene que ir avanzando. Todavía hay zonas que, por ejemplo, todavía no se pueden regularizar porque no tienen, digamos, los requisitos que se cumplen, pero hay mucha gente que quieren ponerse al servicio de profesionalizar un poco esta actividad. Y eso es un poco, en resumen, lo que queremos, lo que hemos pretendido con esta encuesta. Daros las gracias por dar cobertura, porque es importante para que se visualice y se dé voz y que cuando se hable de turismo no solamente se hable de los datos que arroja algunas instituciones, sino que también pues, se piense en las viviendas turísticas, alojamiento rural, que son muchas las familias las que comen, mucho el trabajo que genera y mucha la riqueza que da.
Bueno, gracias a vosotros. Desde luego que la encuesta es curioso, ¿no? Pero da una sensación como que la cosa no ha ido tan mal. Yo no sé si es porque nos lo esperábamos peor o porque realmente ha ido bien. Pues yo creo que es un poco de todo. Yo creo que también en una situación, por ejemplo, tan compleja, es mejor pues no decir en voz alta lo bien caído, ni tampoco lo mal caído. Por lo tanto, vamos a quedarnos en stand-by. La reflexión que yo hago es el, el turismo en Conil sigue vivo, es una fuerza importante que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar. Por supuesto hay que limar mucha aspereza porque siempre hay contradicciones, hay que minimizar una serie de riesgos que también vienen, no se puede tener todo, pero lo que está claro es que el tejido empresarial de Conil es un tejido fuerte, consolidado, con calidad, se está haciendo las cosas correctamente y el resultado pues hemos creado, como yo dije al principio, como un balón de De oxígeno. oxígeno para nuestro pueblo, que seguramente va a venir muy bien para la economía. Y seguro que el año que viene pues estará mucho mejor y ojalá pues esto quede ya en un segundo plano y empecemos pues a disfrutar realmente los conileños y la conileña de un verano como lo hemos vivido en otros años. Bueno, a ver cuándo llega esa vieja normalidad, que la Llegará, llaman así. llegará, llegará. Bueno, pues Pedro Moreno, desde Artesur, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, por todos esos datos interesantes que hemos analizado aquí en la Agenda de Cerca en el día de hoy. Y bueno, pues esperemos que también podamos analizar la temporada baja, que también tiene su parte turística en toda nuestra provincia y esperemos que no se vea demasiado afectada. Pedro, gracias. Gracias a ustedes.